¿Alguna vez te has preguntado dónde está Dios cuando pasas momentos difíciles en la vida? ¿O te has preguntado qué hacer con tu vida si crees que todo ya llegó a su fin? Saben amigos, preguntas como estas van a ser respondidas en el estudio de la lección de esta semana. Así que te invito a poder quedarte en estos minutos a tomar lápiz y papel para anotar todo lo necesario y, por cierto, a poder pedir la dirección de Dios para que Él te pueda responder todas estas preguntas y las que puedas tener a través de su palabra. No te muevas, porque ya comenzamos. La lección para el día domingo lleva por título Los días del mal. Dice el salmista en el libro de Salmos, el capítulo 79, el verso 10, lo siguiente. ¿Por qué dirán los gentiles, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las naciones delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que ha sido derramada. Aquí el salmista presenta un escenario de dolor, de sufrimiento, de pena, pero a la par también él dice que quiere ver delante de sus ojos y que sea también público delante de las naciones la venganza de Dios por el mal que están haciéndole a su pueblo. Es en este detalle donde encontramos un punto delicado para el creyente. ¿Por qué digo eso? Porque cuando tú pasas por una dificultad y tú quieres que Dios obre, pero que obre en el momento cuando tú quieres, de la manera como tú quieres, no siempre es así. ¿Por qué? Porque si se hace quizás como tú quieres, las cosas van a ser peor de las que han acontecido hasta ahora. Es por eso que el Señor nos dice en su palabra, como hemos visto en lecciones anteriores, que Él hará justicia a su tiempo. Él hará justicia en el momento exacto, en el momento preciso. Ahora, veamos también un detalle importante en el libro de Romanos, el capítulo 12, el verso 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios en su palabra nos dice, hijo mío, hija mía, si estás pasando por un momento difícil, alguien te está haciendo la vida imposible o un grupo de personas están buscando tu mal, Dios te dice, hijo mío, hija mía, no busques hacer justicia por tu propia mano. No quieras, por favor, querer actuar de una manera de la cual luego te vas a poder arrepentir o actuar de una forma que te va a traer más problemas que soluciones. Algunas personas, por ejemplo, dicen, ¿no? Así como me hicieron, igualito le voy a hacer. El problema en esto es que no estás dejando lugar a que Dios obre la justicia correcta que debe ejercerse en situaciones como la que estás pasando. Debes por fe dejarle el lugar a Dios, en lugar de cobrar la venganza al propio Señor por ti. Ese es un detalle importante. Solo que la palabra de Dios también te continúa diciendo, o nos continúa diciendo lo siguiente. Así que, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, harás que le arda la cara de vergüenza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dios te invita a que obres con bien, a pesar de que alguien te pueda estar haciendo mal. ¿Por qué no pruebas siguiendo el consejo del Señor? Porque en lugar de procurar hacer algo malo en respuesta a lo que te han hecho, procuras más bien responder de una manera amable, de una manera diferente a lo que el común de personas suele obrar. Saben, queridos, ¿por qué es importante para el creyente seguir este consejo? Porque mira, te coloco en el caso. Tú que has sufrido un malestar por parte de una persona X, tú le devuelves el mismo malestar delante de esa persona. Otros ven en ti que eres creyente, que eres cristiano, que vas a la iglesia, que guardas el sábado, en fin.
ven estas cosas en ti y pueden terminar diciendo, mira, él es creyente y a pesar de todo eso hace tales cosas. Eso, en lugar de traer bienestar para la obra de Dios, termina trayendo todo lo contrario. Personas, en lugar de que terminen acercándose a Dios, terminan alejándose aún más. Es por eso que el creyente es una carta abierta, capaz de ser leída por toda persona. Es por ello que nosotros debemos procurar en momentos de dificultad, en momentos en los cuales nos sintamos amenazados o que nuestra paz puede ser quitada por una u otra persona, debemos recordar, procurar, permitir que el Señor haga la justicia adecuada. Porque cuando queremos obrar nosotros o queremos buscar justicia por nuestra propia mano, podemos terminar trayendo más malestar del que ya hay. Queridos amigos, Dios nos menciona que la maldad va a existir siempre en este mundo y el cristiano es invitado a no colocar más mal del que ya existe en este mundo, sino a poder colaborar para que el mal pueda ser erradicado lo más que se pueda. La lección del día lunes lleva por título, A las puertas de la muerte. Frases como, mi vida acabó, mi vida ya no tiene sentido, me siento muerto en vida. Estas frases expresan el profundo dolor de una persona. Y ahora, en la Biblia, que también presentan historias reales, hay salmistas que se expresaron de esa misma manera. Mira, por ejemplo, lo que dice el libro de Salmos, capítulo 88, el verso 3 y el verso 4. Porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como un hombre sin fuerza. Encontramos aquí una persona que está pasando por problemas muy difíciles, tanto así que siente que su vida está a las puertas de la muerte. Encontramos también lo siguiente en el libro de Salmos, el capítulo 18, el verso 5 y el verso 6. Los lazos del Seol me han rodeado, me tendieron redes de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó hasta sus oídos. Encontramos que aquí el salmista, a pesar de pasar por esas situaciones tan complicadas que hacen sentir que su vida ya está a punto de llegar a la muerte, en ese momento de dificultad, él busca al Señor, él clama. Y lo que dice la Escritura es que él recibe también aquella seguridad de que está siendo escuchado por Dios. Tanto así que él termina diciendo en el verso 17 de esta manera: me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Encontramos que el salmista termina dando gloria a Dios por la manera en cómo Él obró en ese transcurso de tiempo después de que Él clamó al Señor. ¿Por qué digo transcurso de tiempo? Porque para algunas personas aparentemente Dios responde más rápido y para otras personas aparentemente Dios responde un poco más despacio. Pero digo aparente porque sea un caso o el otro, sencillamente Dios está respondiendo en el momento adecuado. No es que Dios está demorando, Dios está obrando en el momento exacto. Yo, por ejemplo, podría comentarte en una situación específica de mi vida que no comprendía por qué estaba sucediendo tal cosa. Yo solo después de 2 años recién pude comprender cómo es que el Señor obró en ese momento. De una manera en que en ese momento exacto yo no comprendía, pero que pasado un cierto tiempo recién logré entender por qué. Y doy gloria a Dios por eso. Hay otras ocasiones en las cuales también he clamado a Dios y la respuesta aparentemente llegó antes, pero no es así, no es ni antes ni después, sino que Dios responde y Dios obra en el momento preciso, en el momento exacto. Es un detalle que debemos siempre poder recordar. Ahora, veamos también lo que dice el libro de Isaías, el capítulo 40, el verso 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. La palabra de Dios aquí menciona que si tú te sientes sin fuerzas para continuar en la vida, Dios te puede dar aquello que crees que ya no tienes, aquellas ganas de vivir.
Si tú crees que tu vida ya no tiene sentido, que ya no tienes propósito de existir, Dios te dice, hijo querido, hija querida, yo puedo darte un propósito de vida. Si tú crees que tu vida llegó a su fin o si crees que estás al borde de la muerte, que ya no tiene sentido de existir, Dios te dice, hijo querido, hija querida, yo puedo darte una nueva vida. Y eso, queridos amigos, es real, porque ha pasado por varias personas, ha pasado en cientos de personas, en miles de personas, y ¿por qué no podría pasar contigo? Para que eso sea una realidad en tu vida, haz como el salmista, clama al Señor, busca a Dios, aférrate a Él y permite que Él obre las cosas maravillosas que nadie más va a poder hacer por ti en este mundo. La lección para el día martes lleva por título, ¿dónde está Dios? Dice el salmista en el libro de Salmos, el capítulo 42, el verso 3, lo siguiente. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Aquí vemos al salmista entre la espada y la pared. Lo vemos acorralado porque hay un gran grupo de gente que le menciona todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios en quien tú crees? No que tu Dios es tan poderoso. ¿Por qué entonces pasas problemas? ¿Por qué pasas dificultades? ¿Dónde está tu Dios? Posiblemente tú te puedas identificar con el salmista y muy posiblemente estés pasando el día de hoy por una situación así. Una situación que a ti te pone a prueba tu fe. Y ahora quiero que recuerdes lo siguiente. Mira lo que dice la palabra de Dios respondiendo de manera espléndida ante esta pregunta de ¿dónde está tu Dios? Dice el libro de Salmos, el capítulo 23, el verso 4, lo siguiente. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dice la palabra de Dios que cuando tú andes o cuando tú te sientas que estás andando por el valle de sombra de muerte, debes procurar no tener miedo, porque el salmista aquí expresa que él no tiene miedo, porque sabe con quién está. Él sabe quién va a su lado y aquel que va a su lado es Dios. Por eso él expresa lo siguiente, aunque yo ande por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Saben, queridos, esa confianza en Dios es una confianza cultivada. Esa fe en el Señor se cultiva con el transcurso del tiempo y, sabes, se refuerza mucho más cada vez que cuando pases esas dificultades tú te aferres y te aferres a Dios. Es sencillo decir que uno cree en Dios, que tiene fe cuando todo va bien. Pero cuando las cosas se vuelven complicadas, es allí donde la verdadera fe resplandece. Es allí donde se ve verdaderamente quién tiene un corazón lleno de fe. Pero tú podrías decir, pastor, mira, yo cuando paso por problemas me es fácil angustiarme, me es fácil tener temor de lo que va a suceder. Y quiero decirte lo siguiente, amigo querido, amiga querida, eso es normal. Pero ten en cuenta que a pesar de la angustia que puedas pasar o el temor que puede estar surgiendo en tu corazón, en ese momento debes aferrarte más a Dios para que con el transcurso del tiempo, con el pasar de los días, tú puedas decir como el salmista, no tengo temor, porque aquel que va conmigo es el Señor. Y si Dios está contigo, Él te podrá ayudar y te podrá permitir a continuar en la vida. Él también declara, el salmista también menciona que tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara era utilizada por el pastor para poder ahuyentar a las fieras que quieran allí devorar a los corderos, a las ovejas. Pero encontramos también que el cayado era utilizado por el pastor para poder corregir o direccionar de manera correcta cuando una oveja o cuando un cordero quería salirse de donde debería estar. Saben, queridos, en momentos de dificultad, en momentos de los problemas, a veces parece sencillo que uno quiera apartarse de Dios, pero ahí aparece el Señor con su cayado diciéndote, hijo querido, hija querida, si te apartas, créeme que no es lo más sabio. Permanece conmigo. Tu vida debe permanecer conmigo. Y Él utilizará su vara
para poder ahuyentar a las fieras que puedan estar atentando contra tu vida. El Señor te dice en esta ocasión, ¿sabes dónde yo estoy cuando tú tienes problemas? Estoy contigo. Estoy allí para poder sustentarte, para poder también socorrerte y obrar en el momento más exacto. Saben, queridos, el Señor sabe cuándo poder obrar. Tan solo esperemos en su maravillosa y perfecta voluntad. La lección para el día miércoles lleva por título, ¿ha fallado para siempre su promesa? Dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, el capítulo 77, el verso 2, lo siguiente. Al Señor busqué en el día de mi angustia, por las noches sin descanso alzaba a Él mis manos, mi alma rehusaba el consuelo. Aquí el salmista expresa que en esos momentos de dificultad Él busca al Señor, Él clama a Dios, pero ante no ver una aparente pronta respuesta, Él logra mencionar lo que está en el verso número 8. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Son preguntas que uno puede hacerse en el transcurso de la vida cristiana. Pero cuando tú digas algo similar, queriendo cuestionar si Dios aún se acuerda de ti, tú debes recordar las cosas que Dios ha hecho en tu vida en el transcurso de los días, meses o años anteriores. ¿Para qué? Para que recuerdes que la fidelidad del Señor es continua, para que recuerdes que el Señor nunca se ha olvidado de ti. Es tanto así que el salmista sigue diciendo, dice el verso 10, entonces dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Encontramos que el salmista no recibe una ayuda pronta. Encontramos que el salmista lo único que hace aquí es recordar cómo Dios lo ayudó en el pasado. Y es a través de ese recordar, de esa práctica de recordar lo que él vivió, en que su fe se refuerza. ¿Por qué? Porque cuando uno recuerda cómo Dios obró en la vida de uno mismo en el pasado, es cuando se recuerda que el problema que uno está pasando es un problema como muchos. Y así como en varias ocasiones anteriores, también el Señor obrará en su momento. Así que el salmista no termina angustiándose más. El salmista termina reforzando su fe y dando gloria a Dios, porque a través de ese problema, él también verá la gloria de Jehová. Es así que cuando tú pases por un problema, una dificultad, a pesar de haber tenido ya una vida cristiana, debes recordar que el Señor, así como obró contigo en la antigüedad, también volverá a obrar. Así que, querido, querida, no pierdas la confianza en el Señor. Más bien, recuerda lo que el Señor hizo en tu vida para que permanezcas firme en la fe y sigas glorificando su nombre. La lección del día jueves lleva por título, para que los justos no sean tentados. Cuando uno ve que alguien que hace lo malo prospera, parece sencillo caer en el pozo de la envidia. Cuando tú ves que alguien que hace lo negativo de alguna manera tiene lo que tú estás buscando, parece sencillo querer hacer lo mismo para poder obtener aquello. Pero ¿ese será el camino correcto? ¿Esa será la manera adecuada como Jehová quiere que actúes? Mira, por ejemplo, lo que dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, el capítulo 37, el verso número 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los malhechores. Verso número 7, en la mitad, dice así. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace lo malo. Verso 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Saben, queridos, aquí Dios en su palabra nos dice que no procuremos hacer lo mismo que aquellos que obran mal.
Si tú ves que alguien obrando mal obtiene más pronto lo que tú quieres, Dios te dice, hey, espera, tranquilo, tranquila. No te excites a obrar de manera negativa. No te emociones demasiado a obrar de una forma de la cual luego te vas a arrepentir. La palabra de Dios dice en el verso número 2 lo siguiente: porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. La palabra de Dios dice que las consecuencias de aquel que obra mal son sencillamente también cosas malas. Las consecuencias de aquel que actúa de una manera inadecuada son frutos negativos que en lugar de placer a la larga van a traer dolor y muerte. Dios te invita a que obres de la manera correcta y también lo dice en su palabra. Mira lo que dice en el verso número 3. Confía en Jehová y haz el bien. Habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Verso 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios te dice, hijo querido, que si tú andas por el camino que el Señor te pide que vayas, recibirás también aquello que estás buscando, pero tendrás al final del camino una confianza en el Señor mucho más fuerte y una conciencia también limpia. ¿Qué más precioso que eso? Hay mucha gente que puede estar obrando mal, pero cuando llega a casa no tiene paz en su corazón. No puede dormir tranquilo porque vive ahí temeroso o temerosa de que alguien obrará también mal consigo mismo. Saben, el Señor te dice que cuando tú pases por una situación inquietante y tengas allí el ánimo de querer caer en el pozo de la envidia o caer exactamente en el engaño de haciendo lo malo, obtendrás también algo bueno. Mira lo que dice el Señor en su palabra en el verso 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Dios te dice que te quedes allí. No se te ocurra dar un paso para el sendero negativo. Permanece en el camino del bien. No se te ocurra emocionarte tanto y seguir lo que algunos dicen, ¿no? Sigue tu corazón para obrar. Pero la Biblia dice que engañoso es el corazón del ser humano. ¿Quién lo conocerá? Dios te invita no a que sigas el impulso pronto de tu corazón, sino que sigas lo que Dios te dice en su palabra. Él te dice, hijo querido, hija querida, confía en mí. Yo voy a darte aquello que pides, pero te lo voy a dar en su tiempo. Posiblemente ahora no sea el momento, pero obra bien y recibirás aquel deleite en tu corazón. Saben, queridos, alrededor de estas lecciones hemos visto detalles maravillosos. Hemos visto cómo Dios está con nosotros cuando pasamos momentos difíciles y nos hace recordar que el causante del dolor no es Él, nunca fue Él, sino que el causante del mal, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12:12, es el diablo. Y como Él está airado contigo, hace todo lo posible para poder quitar la fe de tu vida, porque Él sabe que le queda poco tiempo. Amigo querido, amiga querida, recuerda lo siguiente: Dios va contigo en momentos buenos y en momentos malos. Recuerda que Él está allí para poder defenderte y obrar de manera justa en el momento más adecuado. Recuerda permanecer en sus caminos y deleitarte en sus mandamientos. Así tendrás alegría en tu corazón y contentamiento con el pasar de los años. No te apartes del Señor. Permanece firme al lado de Él y compartirás con Él la vida eterna.